Bien. ¿Por qué es importante, y para nosotros que estamos haciendo embriología, por ejemplo, saber acerca de la placenta? ¿Usted qué opina? ¿Qué dice? ¿Qué sabe de la placenta? ¿Y usted qué dice? Va acompañando durante todo el embarazo, da soporte. ¿Qué otra cosa sería importante? ¿Por qué tendremos que saber y nosotros conocer acerca de la placenta? En embriología y para ser médicos. A ver, dígame, ¿qué le parece? una patología en esta zona o cualquier cosa que afecte a la discusión, a saber cómo afecta la vida del cuerpo. Muy bien, cierto, va a darle nutrición, ¿no?, al producto en desarrollo durante todo el periodo de desarrollo antes del nacimiento. Yo sé que ustedes ya saben de qué se trata la embriología, ya saben qué es un embrión y cuál es el periodo embrionario y cuál es el periodo fetal, ¿no? La embriología va a estudiar todo el desarrollo antes del nacimiento. Este desarrollo inicia con la fecundación, con la fertilización, y a partir de ahí también llamamos que inicia la gestación. Pero el embarazo va a empezar desde la implantación, también lo han revisado, ¿no? Entonces, este embarazo o esta gestación va a tener un periodo y un tiempo normal de desarrollo. ¿Cuánto es ese tiempo de desarrollo en el ser humano normalmente? 9 meses. ¿Usted qué dice? ¿Hay alguien que diga que no son 9 meses? 9 meses son 11. ¿Alguna otra opinión? ¿Cuándo demora una gestación? 39 semanas. Ese término me ha dado un poco más escuchado, porque esas semanas, ustedes lo han escuchado en las clases anteriores hablar de meses, o sí, un poco, pero sobre todo hablamos de semanas, ¿no? Son 40 semanas de desarrollo desde la fecha de última regla o 38 desde el periodo de que ocurre la fertilización aproximadamente. Es difícil estimar exactamente qué día ocurre esta fecundación, ¿no? Es decir, qué día inicia la gestación, pero llevamos el tiempo en semanas de desarrollo y por eso ustedes han ido viendo los días anteriores, en las clases anteriores, sobre qué día ocurre o cuántas horas ocurre después y luego el tercer día, el cuarto día, el quinto día, luego han dado primera semana, segunda, tercera semana de desarrollo y así lo vamos a seguir haciendo, ¿ya? Bueno, entonces esta placenta va a formarse gracias a que ha habido una fertilización y al desarrollo del producto. ¿Qué parte del producto va a formar la placenta? Eso también lo saben, ya lo han hecho en las semanas anteriores. Trofoblasto, muy bien. El trofoblasto, ¿no?, va a irse desarrollando para que pueda formarse este órgano que es la placenta. Y la placenta va a ir así como el tejido del embrión, que primero es una célula y luego es una masa, son láminas, igual la placenta va a irse progresivamente formando hasta tener una estructura semejante a la que vemos aquí en este esquema, ¿no? Es como un disco que va a ir adherido hacia la parte, digamos, interna de la cavidad del útero. Va a tener membranas que van a permitir envolver primero al embrión y después al feto que está en desarrollo y así darle la placenta, darle la nutrición que necesita y también le va a permitir deshacerse de los desechos, porque los tejidos del embrión, del feto, tienen todos los, digamos, cumplen todas las funciones que las células que están en
Entonces, producen sustancias, ¿no? Desechos, y también necesitan oxígeno y deshacerse del CO2, pero no respiran, ¿no? Digamos, no ventilan, así como nosotros después del nacimiento. Entonces, de todo eso se encarga la placenta. ¿Puede ser así, por favor? Ya, entonces la placenta va a permitir a los mamíferos entran con el producto dentro de sus cuerpos durante el desarrollo. Durante el embarazo, el producto en desarrollo recibe todos los nutrientes a través de la placenta, ¿no? Y todos los desechos son retirados por eso. Además, la placenta tiene otra función que es la de producir hormonas también. Siguiente. ¿Ya? Es esencial y característico de los mamíferos superiores, pero tiene características un poco diferentes en cada tipo de mamífero. Finalmente, va a ser el órgano central de la gestación porque tiene que cumplir estas funciones: nutrición, regulación del crecimiento y el metabolismo fetal. Tenemos que señalar que la placenta, como ustedes bien han dicho, se origina del tropoblasto, pero no es lo único que va a formar la placenta, ¿no? Va a ser mixto porque es materno y también es fetal. Tiene el tropoblasto de la parte fetal y también la decidua como componente materno. La placenta humana es de tipo hemocorial, como vemos aquí. Las vellosidades coriales están en contacto directo con la sangre materna. Señalamos esto porque hay otros tipos de placenta en la que las vellosidades están en contacto pero con el epitelio uterino. Hay otros mamíferos en que las vellosidades están en contacto pero con los vasos maternos, ¿no? Entonces se llaman de otra manera. Nuestra placenta, la placenta humana, es hemocorial. Las vellosidades coriales van a estar en contacto con la sangre materna. Y esto hace que sea muy eficiente además. Ya los componentes que ya les hemos mencionado, el componente fetal, gracias al desarrollo del tropoblasto, se forma el córeo frondoso, ¿no? Y el componente materno, gracias a que el endometrio se decidualiza, ¿no? Se hace una decidua, ustedes ya saben de qué se trata, eso, y solamente la parte de la decidua basal va a formar el componente materno de la placenta. Aquí ustedes espero que se ubiquen de qué se trata este tema. Primero tenemos hacia esta zona de aquí, ¿no? Esto sería el disco embrionario o el embrión. Ahí ya está por fuera el ectodermo, en la parte intermedia el mesodermo y en la parte inferior estaría el endodermo. Este saco que ven aquí, esta bolsa, sería, ¿cómo se llama? El saco uterino, ¿no? Y el líquido que está cubriendo aquí en la parte superior, ¿cómo? Melamios, ¿no? Melamios, no le digo pero esa es la cavidad amniótica, porque está en la parte superior. Entonces, ya saben ustedes que este embrión se va a plegar y después va a ser cubierto con la parte externa por el amnios. Y este saco va a ir desapareciendo y lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Pero, ¿para qué lo coloqué? Porque vemos que hay también, recuerda que han hablado sobre la formación del mesodermo extraembrionario, ¿sí? Las células que estaban aquí en el saco uterino, en este tipo de endodermo que está en el saco uterino, van migrando y van formando también este mesodermo extraembrionario. Y como es mesodermo, la capacidad que tiene es de formar tejido vascular y sanguíneo, ¿no? Entonces, igual en esta zona que está aquí, en el pedículo de fijación, también va a haber tejido que se vaya formando vascular y sanguíneo. Este pedículo de fijación, pues, como tiene el nombre, hace que el embrión quede fijo y tenga un pedículo que le permite depender del tejido materno. Entonces, allí, gracias a esto, van a después a formarse los vasos que dan origen en el futuro a los vasos del cordón umbilical. Entonces, ese pedículo de fijación más adelante va a dar origen al cordón umbilical. Y tenemos vasos que van a ir y se van a ir formando aquí también en este mesodermo que se va a meter en las vellosidades coriales.
Entonces va a haber comunicación entre el embrión, ¿no?, el futuro feto, vasos por aquí, que se van a llamar los vasos coriónicos, y las vellosidades coriales, ¿no? Y así puede llegar la sangre hacia el interior del producto que se está desarrollando. Vamos a hablar de la decidua nuevamente, porque la decidua es la modificación del estroma endometrial, ¿no? Entonces, ¿cómo se modifica? Gracias a que persiste la progesterona, o sea, que hay esta implantación, que hay una buena cantidad de progesterona, entonces hay una modificación morfológica y bioquímica de las células del estroma del endometrio. Esta modificación morfológica y bioquímica significa que su metabolismo de sus productos van a ser diferentes, que su lenguaje de moléculas va a ser diferente, ¿no? Va a ir produciendo sustancias que actúan como hormonas y que van a interactuar con el blastocisto que se está implantando para favorecer la implantación y para colaborar con la formación también de la placenta. En esta zona también hay modificación de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y la descentralización va a iniciarse antes del contacto blastocisto endométrico. La decidua o la desigualización, la desigualización ocurre en todo el endometrio. Entonces, en todas, ya ustedes saben que estas son las capas del útero. Por fuera tenemos, ¿qué por fuera del útero? ¿Cómo se llama la capa externa? Por fuera. La sedosa. Endometrio. Pero que la sedosa no es el Esa endometrio. capa, Mucosa. No, la mucosa. Por dentro es la capa mucosa. No, ya. Por fuera, como es útero, entonces por fuera se llama perimetrio. El músculo miométrico y la mucosa endometrio. Ya ustedes lo saben, pero no hacemos la sinapsis en el momento apropiado. Entonces, aquí tenemos que está cubierto todo por decidua, ¿no? Todo está cubierto por decidua porque ha habido una implantación. Entonces, de acuerdo a la ubicación que tiene esta decidua, recibe diferentes nombres. La decidua que está en contacto con las vellosidades se llama decidua basal. La decidua que está cubriendo esta especie de cápsula, que es el embrión en desarrollo, que todavía es pequeño, se llama decidua capsular. Y la decidua que está cubriendo la pared se llama decidua parietal. Entonces tenemos estas tres deciduas de inicio, ¿no? La decidua que está en contacto con el corión frondoso es la decidua basal, y es la que va a formar el componente materno de la placenta. Pero ustedes saben que no se va a quedar así, ¿no? Va a crecer, se va a tornar un feto y va a aumentar el volumen. Porque en el periodo embrionario, ¿no?, hagamos un paréntesis, en el periodo embrionario es la organogénesis, ¿no?, la diferenciación de estas tres hojas germinativas en todos los órganos, en los sistemas. Pero el tamaño es muy pequeño. Y luego, a partir de la 9ª semana, que empieza el periodo fetal, aumenta el número de células que ya están especializadas, el tamaño, ¿no? Entonces ahí empieza a crecer y de pronto también empieza a necesitar más nutrientes, pero empieza a crecer y esta capa de la decidua capsular se va a fusionar con esta decidua parietal y desaparece la decidua capsular, por lo tanto, ¿no? Entonces esto es a partir del tercer mes de desarrollo. Ahora, decíamos que vamos a hablar de la placenta y de las membranas. ¿Qué membranas son estas? Ya habíamos hablado de esa membrana, que es la membrana del amnios, ¿no? Ya se plegó, está cubriendo y va a aumentar poco a poco, como aumenta el flujo de sangre también, va a aumentar también la cantidad de líquido amniótico, va a empezar a funcionar el sistema urinario de este embrión o luego de este feto y va a aumentar, miccionando, no va a haber orina y entonces aumenta la cantidad de líquido amniótico. Se desaparece esta cavidad coriónica y va aumentando, entonces vamos a tener en contacto amnios con la decidua, perdón, el amnios con el corión, pero el corión que no tiene vellosidades, ya que es el corión leve. Y este corión leve va a estar en contacto con la decidua parietal.
¿Se entendió? Entonces, ¿cómo van a estar las membranas? ¿Ya? Aquí está el feto, amnios, luego, claro, la membrana amniótica en contacto con el corión leve. Y este corión leve luego va a estar en contacto con la decidua parietal. ¿Ya? Así van a estar en este orden. Cuando hagamos la práctica del placenta, ustedes lo van a mirar y lo van a entender mucho mejor. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde salió este corión leve, profesora? Bueno, este corión leve se ha originado igual del trofoblasta, ¿no? Pero hay un trofoblasta que hace vellosidades, que es el corión frondoso, que está hacia el pedículo de fijación o hacia el foro embrionario, y hay otro que deja de crecer y como ya no tiene vellosidades se llama corión erizo leve o tallo, ¿ya? Que es este de aquí. La siguiente. Ya, ahí les marcamos el similar, pero ustedes pueden ver cómo comparamos, ¿no? Las primeras semanas de desarrollo y la presencia de la diferenciación del deciduo, ¿no? Donde está la basal, la capsular y la parietal, y luego que se produce ya el aumento de la velocidad de crecimiento, la ganancia de peso, como vemos en este lado, las membranas en contacto, ¿no? Amnios con su corión erizo leve, ahí está señalado arriba, y esto en contacto con la decidua parietal. ¿Ya? Cuando dicen que está cerca un parto, y de pronto dicen, ¿cómo se rompió? Ruptura de agua, un nombre rompió la ¿cierto? Esa es ruptura de membranas. ¿Ya? Aquí se rompen esas membranas y empieza a salir un poco de líquido amniótico. ¿Ya? Entonces eso hace que nos hace saber que está cerca el parto y también hace que aumente la cantidad de prostaglandinas y aumente la calidad de las contracciones para que haya un parto y este sea mejor, más rápido, exitoso. Ya a veces incluso se produce eso cuando estamos atendiendo un parto para ayudar a que las contracciones sean mejores, rompemos las membranas nosotros para ayudar a atender mejor este parto. ¿Ya? Pero entonces romper fuente es ruptura prematura o la ruptura de las membranas. ¿Ya? Seguimos. Vamos a hablar un poco más de la decidua. La decidua, en esta imagen que vemos ahí, estaría en la parte superior, en color gris, ¿no? En color plomo. Y esta decidua ha tenido una modificación en la permeabilidad de los vasos sanguíneos y cuando empezó a ser invadida por el trofoblasto, se rompieron los vasos sanguíneos formando sinusoides y luego lagunas, ¿no? De sangre materna. Ahora, las vellosidades van a ir creciendo en dirección hacia la decidua y ya vamos a ver cómo ocurre eso. Aquí es sobre todo porque, para señalar que las células trofoblásticas intersticiales y las células trofoblásticas gigantes, es decir, que tienen de esas vellosidades, van a hacer contacto con la decidua para formar un depósito de fibrina. Esa es la capa de Nitabush, ¿no? Es una zona de generación fibrinoide donde van a encontrarse esos trofoblastos invasores con la decidua. Y así se separa al trofoblasto de los tejidos maternos. La decidua colabora con la implantación, pero también al ponerse en contacto produce sustancias, ¿no? Este depósito, por ejemplo, de fibrina, que hace la capa fibrinoide de Nitabush, que evita que el trofoblasto avance más allá de donde le corresponde, ¿no? Porque como es un tejido invasivo, podría actuar invadiendo más allá de donde le corresponde. A ver, si hablamos de la cosa. Entonces, si invadiera más allá, de donde le corresponde, o sea, si avanza más allá de la decidua y se pone en contacto con el miometrio, podría suceder, ¿no? Porque es un tejido invasivo, o avasalla más, sigue avanzando y se inserta, se implanta en toda la capa, en el espesor muscular, o avanza más y llega hasta órganos vecinos o hasta la serosa, ¿no? Hasta el perímetro. ¿Cómo se llama esta patología?
acretismo placentario. Se llama acretismo placentario. Y eso es algo interesante que ustedes, no sé si está en la pero sucede, lo vamos a ver cuando estemos haciendo nuestras relaciones de ginecología o cuando nos consulten acerca de esto. He tenido cesáreas, he tenido o me he tenido que hacer un legrado. Es cierto que puedo tener acretismo placentario, ¿no? O a mi cuñada, a mi amiga, qué sé yo, le dijeron que le tuvieron que sacar todo el útero. Le han engañado, le dijeron que era porque no salía la placenta que le tuvieron que sacar por el útero. Tiene relación. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque si este trofoblasto, que no es tejido del cuerpo materno, no produce esa membrana del útero, no hay resistencia de parte del tejido materno y este trofoblasto sigue avanzando. Como les explicaba, se inserta, se adhiere al músculo materno. ¿Cómo lo vamos a desprender de él? ¿No? O puede ir, a veces, ¿no? Eso se llama acretismo. Luego él presenta increta, que va a ir hacia el músculo y avanza y se inserta en medio del músculo, ¿no? O llega hasta avanzar hasta todo el músculo uterino. Y a veces llega hasta la serosa, y se llama presenta percreta, cuando la atraviesa. O a veces llega a invadir hasta la vejiga, que está cercana, ¿no? Por la posición. Entonces, no nos damos cuenta durante la gestación habitualmente, sino después que ha ocurrido el parto, nosotros esperamos el alumbramiento. El alumbramiento ocurre 20 minutos, media hora después de que ha ocurrido el parto, y el alumbramiento es la salida de la placenta. Entonces, si no sale espontáneamente, nosotros sospechamos que hay una retención de la placenta. Se hacen maniobras para tratar de sacarla, pero si no, hay que entrar a la sala de operaciones y buscar qué es lo que está sucediendo. Si está inserta en todo el músculo o avanza más, ¿qué podemos hacer? Tenemos que sacar todo ese tejido, ¿no? Entonces es una esterectomía. Ese es el manejo que se hace en acretismo placentario. ¿Y por qué algunas personas desarrollan acretismo y otras no? ¿Por qué algunas mujeres tienen placenta acreta y otras no? ¿Qué pueden saber o qué pueden sospechar ustedes? Porque nosotros a veces, sobre lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos, hacemos presunciones. ¿Qué podría estar sucediendo? Antes que yo. Ya, lo que sucede es que si es necesaria la presencia de la decidua para que se forme la membrana del útero, entonces, ¿qué podría suceder? Que no esté la decidua. ¿Por qué podría estar ausente la decidua? Porque no hay capa basal, ¿no? Entonces, para que se regenere la capa endometrial, para que se regenere la mucosa, debe permanecer la capa basal. ¿En qué casos no hay capa basal? Cuando ha habido cirugías anteriores, de repente cesáreas previas, porque se hacen cortes, ustedes imaginan, se cortan varias capas. Y entonces al juntar podría ser que en esa zona no se regenere y justo ahí sería buscado implantar. Entonces penetra por ahí el tromboblasto y se produce la acretismo. Podría ser, y es también común, cuando algún aborto por cualquier motivo y luego se retienen restos. Hay que hacer legrado. El legrado es como un raspado, ¿no? de la parte interna. Entonces al raspar se puede uno llegar también a arrancar parte de la capa basal. Y en esas zonas tampoco va a regenerarse y por lo tanto no va a haber la formación de esa membrana del útero. En consecuencia podríamos tener el desarrollo de acretismo placentario. ¿Esta era la que sería? A ver, entonces ya está, y ya sabemos lo que la decidua tiene, en qué situación está, y luego, después del final de la primera semana, llega el blastocisto, ¿no? Llega el blastocisto a implantarse, y no es que llega a la cavidad del útero y se implanta, ¿no? Rápidamente, sino que va a pasar varios días porque tiene que haber primero un posicionamiento, una orientación, es decir, no se va a implantar en cualquier posición o en cualquier situación, ¿no? Busca
el lugar más apropiado, y lo hace en el polo, en relación al polo embrionario. Si ustedes ven, no está representada que de esa manera, sino que lo hace en relación a la zona en la que está el embryolazo. Y allí es donde se va a desarrollar además también el mayor, o va a ser el mayor desarrollo de las vellosidades coriónicas, ¿no? Entonces vamos a tener posicionamiento, orientación, adhesión, fijación, penetración, hasta que por último ya ocurre migración por parte del brazo, ¿no? Que ayuda a dilatarse al pelostocisto. ¿Ya? Seguimos. Ustedes han hecho biología, ¿cierto? Todos. Nadie lo puede decir que no. Porque para estar llevando biología han hecho biología. ¿De qué les sirvió aprender sobre receptores celulares, sobre transporte celular? ¿No? Por ejemplo, aquí, si lo hiciéramos más orientado a biología del desarrollo, que a uno le gusta, se puede ir investigando por su lado, de repente. Pero, por ejemplo, el silicio trofonazo tiene microvelocidades. Además, expresa algunos factores y no expresa otros que permiten un no reconocimiento inmunológico, y así puede ser más fácil la implantación. Recuerden que este blastocisto no es del mismo tejido materno, ¿no? Es solamente la mitad del componente materno. Incluso la impronta del trofoblasto es paterna. Debería ser rechazado, lo normal sería que se rechace, digamos, si se comportara el endometrio sobre el blastocisto como lo haría con cualquier otro tejido, ¿no? O en otra parte del cuerpo. Bueno, entonces están aquí y hay factores de crecimiento que van a ir desde el endometrio hacia el trofoblasto, y por parte del trofoblasto también señales hacia el endometrio, hacia la adhesiva, que como ya está modificada, está desvisualizada, tiene la capacidad de comportarse diferente que un endometrio que no está desvisualizado. Por eso, seguramente en la clase correspondiente han hablado de en qué momento ocurre la implantación, ¿no? En qué periodo de la fase endometrial, en qué periodo del ciclo endometrial ocurre exitosamente la implantación. Y era en el periodo progestacional, en el periodo en el que este endometrio puede convertirse en residuo, ¿no? Y van a haber varias sustancias y factores de crecimiento, citocinas. La progesterona en buena cantidad va a ser indispensable para que ocurra esto. Si hay poca progesterona o no está en buena cantidad, no va a haber una implantación adecuada. Esto es en el posicionamiento, en la adhesión inicial y luego durante la penetración y invasión también, ¿no? El estroma de la adhesiva va a ir produciendo sustancias hacia, digamos, que van a ser recibidas por el trofoblasto, este invasivo, y el trofoblasto a su vez también va a enviar mensajes al adhesivo para que sea adecuada, ¿no? La implantación. Bien. Vamos a hay factores también de desarrollo vascular, etc. Entonces, les decía que el trofoblasto se va a desarrollar inicialmente en todo, ¿no? Alrededor de todo el tejido que se implantaba. Y después ya va a ir solamente desarrollándose hacia el polo, como vemos allí en esta figura, hacia el polo embrionario, ¿no? Hacia la zona del película de fijación, ahí se hacían vellosidades, y las vellosidades del resto iban a desaparecer para formar, ¿qué cosa? El corión liso o leve, ¿no? El que no tenía vellosidades. Siguiente. Vamos a hablar de lo que está en la parte superior. El corión frondoso va a formar las vellosidades coriónicas. Estas vellosidades van a denominarse, van a ser primarias hacia finales de la implantación, entre el día 11 y 13 de desarrollo. Van a ser secundarias hacia el día 16 de desarrollo y terciarias hacia finales de la tercera semana, hacia el día 21 de desarrollo. Pero a medida que va aumentando el peso y aumentando las necesidades de este feto,
van a irse adelgazando para ser más eficientes y forman las vellosidades coriales definitivas, que son a partir del quinto mes de desarrollo. Siguiente. Las vellosidades coriales van a permitir, ¿no?, tener primero una base o un tronco en el que se van a insertar en esta decidua, que son por donde migraban estas células gigantes ortoplásticas, y se van a formar estas vellosidades coriales de anclaje o de fijación y formaban este también llamado escudo citotrofoblástico, ¿no? Esas son las vellosidades de anclaje o de fijación. Así que, por favor. Ya vamos a ver cómo son cada una de esas vellosidades primarias, secundarias, terciarias, y de paso también la fijación. Aquí hacia la parte inferior y en blanco tendríamos a la decidua, ¿no?, el endometrio. Este tejido rojo de aquí, como vemos aquí, son las glándulas trofoblásticas, es la sangre materna, ¿no? Vemos, va a estar variando las sincicio trofoblasto, las vellosidades. Allí en verde tenemos el sincicio trofoblasto y luego el citotrofoblasto. Esos son los dos elementos que están formando las vellosidades coriales primarias. Sincicio y citotrofoblasto forman las vellosidades coriales primarias. Luego tenemos las secundarias, en donde está sincicio trofoblasto, citotrofoblasto y además el mesodermo extraembrionario, que ya hablamos al inicio, también está constituyendo una vellosidad secundaria. Y hacia la tercera semana, o sea, hacia el día 21, ya tenemos sincicio trofoblasto, citotrofoblasto, el mesodermo, y vemos allí esos vasos que van a ser los vasos coriónicos. Estos vasos se van a formar gracias al mesodermo extraembrionario que se va a ir diferenciando. Ahora, esta constituiría una velocidad de anclaje y modificación, porque está desde la parte fetal y anclándose todo de corrido por una cosa. Después van a irse ramificando estas velocidades, haciendo extensiones, pero queda esta velocidad de allí y alrededor de esta se va a formar un cotiledón. Entonces tenemos aquí en la parte superior la placa coriónica, en donde está el mesodermo especializado formando los vasos coriónicos. Los vasos coriónicos, pero en el interior de las vellosidades con sus vasos mesodermo, citotrofoblasto y sincicio trofoblasto en la parte externa. Por fuera de las vellosidades estaría la sangre materna bañando las vellosidades, y aquí tenemos esta vellosidad de anclaje de fijación, y les decía que por cada vellosidad de anclaje de fijación se forma habitualmente un cotiledón, ¿no?, que va a ser una unidad anatómica y también una unidad circulatoria. ¿Por qué se forma el cotiledón? Aparentemente hacia el quinto mes o más adelante incluso, la decidua hace un reflejo como una especie de protección adicional para formar estos que son los tabiques que hacen una especie de separación entre cada uno de estos elementos. Vemos también, aprovechamos la imagen, los vasos endometriales, ¿no?, que se hacen vasos aquí en espiral, que se van a ver modificados, y en un momento vamos a ver cómo, para poder inyectar la sangre con un flujo bastante alto, ¿no?, con buena presión además, y así sea más eficiente el intercambio de sustancias. ¿Ya? Entonces, hacia la 9ª semana en adelante va a aumentar la demanda de nutrientes, por lo tanto es necesario el aumento del área superficial entre el componente materno y fetal. También a partir de la 9ª semana aumenta el volumen de líquido amniótico, ¿no?, y eso va a modificar la exposición de la membrana. Ya hemos hablado de eso. La placenta va a consistir finalmente entonces en líneas de proyecciones uniformes como ramitas diminutas, ¿no?, que se llaman vellosidades coriónicas, que se proyectan hacia el endometrio. Los vasos sanguíneos maternos que rodean a la velocidad coriónica ya se han roto y han formado sinusoides de sangre materna. Eso se llama el espacio intervelloso.
Están las vellosidades y hay por fuera sangre materna. Entonces es el espacio interior. Ya, aquí hay microscopía del barrido. Uno permite observar cómo son las vellosidades, ¿no? Entonces, esas miles de proyecciones digitiformes tienen la función de tener el mayor contacto posible entre el tejido que va a llevar sangre, nutrición y deshacerse de los desechos del feto, de la placenta, y ser bañado por sangre materna. Una vellosidad era primaria si tenías inciso y cito, secundaria si tenías inciso, cito y mesodermo extraembrionario. Y una vellosidad terciaria tenía inciso, cito, el mesodermo extraembrionario y los vasos superiores. Pero se enlazaba a partir del quinto mes, ¿no? Se modificaba porque aumentaba la demanda. Entonces se modifica cómo va a ir desapareciendo el citotrofoblasto y va a ir desapareciendo también el tejido de mesodermo, que hoy día es tejido conectivo, para que solamente quede de preferencia sin citotrofoblasto y endotelio fetal. Si son dos capas, entonces el contacto va a ser mucho mejor, ¿no? Va a ser más eficiente. Entonces, a partir del quinto mes, las vellosidades coriónicas, teníamos vellosidades coriónicas definitivas y están formadas de esta manera. Ahora, cuando lo veamos en la parte de práctica, estoy segura que lo vamos a ver mejor. Pero en el tronco velloso van a seguir existiendo elementos de mayor calibre, ¿no? Entonces podemos seguir viendo inciso, bastante tejido conectivo, los vasos van a estar lejos porque es donde se está conduciendo, pero las vellosidades que se van proyectando, no las que hemos visto como proyecciones digitiformes, esas más pequeñitas, esas son las que van a tener este tipo de membrana placentaria, ¿no? Solamente el inciso con endotelio. Entonces, ¿qué sustancias van a ser intercambiadas? De la madre del feto va a pasar todo lo que necesita, ¿no? Oxígeno, glucosa, aminoácidos, lípidos, ácidos grasos, las vitaminas, ¿no? Los iones. También, si la madre consume fármacos, ¿no? Si consume alguna sustancia, cualquier caso que sea esta, va a pasar porque está yendo a su sangre, su cabello sanguíneo, por lo tanto, va a ir hacia las vellosidades coriales y puede pasar hacia la economía o hacia el cuerpo del feto. Pero idealmente el feto debe recibir todo lo necesario, nada más, ¿no? El feto hacia la madre va a deshacerse del dióxido de carbono, de los productos de desecho, de la urea. A ver, saludos. También, para reformar la no es el mismo, ¿no? Pero ¿cómo pasan las sustancias? Ustedes saben cómo pueden pasar las sustancias. Si va a atravesar el citotrofoblasto y también el endotelio, entonces ya por eso biología, ¿no? Hay varias formas de transporte y cada molécula o cada tipo de molécula va a usar un tipo de transporte diferente. Pero miren qué eficiente es este citotrofoblasto con el endotelio que está ahí, que permite que pasen todas esas sustancias, ¿no? A través del sistema digestivo. Y además va a producir también hormonas. ¿Qué anticuerpo es el que pasa o el que atraviesa la membrana placentaria? La inmunoglobulina G, ¿no? Bien. Una placenta materna, ¿no? Tiene esas características, ¿no? Así. Y vamos a ver en la práctica correspondiente, si vemos cómo nos acomodamos. Pero va a tener dos caras, ¿no? Una cara que estaba hacia la madre, está insertándose en el tejido materno, en la residua, está cubierto efectivamente por residua, y la otra en donde está el cordón umbilical y que está cubierta por ambos. ¿Entiendes? Allí en la cara materna, yo sé que les no nos ayuda, pero están los videos de descripción de periodos. Vamos a ver. Bien. La placenta térmica tiene forma de escoile. Tiene un diámetro aproximadamente entre 15 a 25 centímetros y en la parte central 3 centímetros de espesor.
pesa alrededor de 500 a 600 gramos. Este peso va a depender también del peso que tenga el recién nacido, ¿no? Un recién nacido más grande va a tener una placenta igual que un recién nacido pequeño o prematuro, la placenta va a tener características relacionadas al feto. No lo hemos colocado, pero estoy segura que lo pueden saber ya por lo que están teniendo. Si hay una alteración cromosómica, por ejemplo, común o más frecuente, trisomía 21, incluso si son mosaicos, saben que la placenta también tiene ese impronta, ¿no? Porque es el mismo tejido, el mismo bocito que se lo fecundado, habitualmente también tiene esta trisomía 21. Entonces, ¿la placenta se desarrollará normalmente? No, vamos a ver placentas también con alteraciones, ¿no? Siguiente. Seguimos, por favor. El cotiledón placentario es la estructura circulatoria básica de la placenta. Ya hemos dicho por qué, porque había un tronco velloso que se insertaba, ¿no?, en el otro extremo, y a partir de ahí se hacían todas las vellosidades, ¿no?, las ramificaciones, y la sangre circulaba alrededor. Además, el cotiledón es la unidad anatómica también de la placenta, ¿no? El número es aproximadamente entre 15 a 20 cotiledones. ¿Cómo es la circulación placentaria? Los cotiledones van a recibir cada uno muchas de contribuciones, digamos, de las arterias espirales, ¿no? Entre 80 y 100 arterias espirales. Y el conjunto de los espacios intervellosos va a recibir, o sea, toda la placenta, una placenta a término, que es normal, todo el desarrollo, va a recibir sangre. ¿En qué volumen? Unos 450 a 600 mililitros por minuto, ¿no? Pero no es que llega, sino que la sangre va a irse cambiando, ¿no? Entonces se cambia entre 3 a 4 veces por un minuto y la capacidad por cada vez es de 150 mililitros. ¿Ya? El área puede ir entre 4 y 14 metros cuadrados de superficie y la membrana placentaria va a ser importante porque va a separar la sangre materna de la fetal. La sangre materna y la fetal están normalmente separadas durante todo el desarrollo. ¿Ya? Hay circunstancias en las que hay mezcla de sangre. Podría ser algún traumatismo, un accidente o durante el parto, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se maneja a mujeres que tienen VIH positivo para que no se contagien el niño, por ejemplo? Se hace cesárea, ¿no? ¿Por qué se hace cesárea? Ya, como si podemos dar cuenta, porque si se cuida bien una gestación, no hay intercambio de sangre, no hay contacto directo de la sangre, ¿no? Entonces, por eso se necesita cuidar el niño cesárea para que continúe así, que no haya viaje de sangre y se evite el contacto. Ahora, algunos de ustedes han estado leyendo, no sé qué tema, pero en la parte de placenta vemos también de la isoinmunización RH. ¿Alguno sabe de qué se trata? ¿Me puede decir qué le parece? Es isoinmunización RH. O dicho de otra manera, cuando hay RH negativo de la madre y RH positivo de la Venga, repaso para no dormirme. Repaso la noche. Está bueno. Es el tema del día, o sea, el tipo de estación, que lo fundaste. Entonces, los receptores que tenemos en la parte externa de nuestras células hacen que reconozcamos lo que es propio de lo que no es. Cuando hay RH diferentes, en este caso, la madre tiene RH negativo, para que nosotros estamos como si fuera un daño y va a producir sustancias para eliminar los glóbulos rojos del feto. Entonces, el problema habitualmente no es con la primera gestación, sino con las siguientes, porque lo más común es que tengamos RH positivo. Entonces, esa es una especie de desventaja de las mujeres que tienen RH negativo.
pero hay vacunas y hay formas de poder, con anticipación, evitarlo, ¿no? Entonces puede haber, como complicación de esto, la eritroplastosis fetal. Ya hemos visto este esquema, ya lo conocemos, la sangre va a ir bañando, la sangre materna va a salir hacia el espacio intravenoso para bañarnos, ¿no? Hemos hablado de la membrana de Miltausch, que se formaba por la interacción entre las células del tropoblasto, ¿no? Las células gigantes del tropoblasto y del citoplasma con la del símbolo. Pero no es lo único en lo que colabora también el tejido tropoblástico con el tejido materno para ser eficiente la presentación, sino que miren, las arterias espirales van a sufrir una erosión endovascular por parte del citotropoblasto. Y este citotropoblasto va a cambiar y va a pasar de ser epitelial a endotelial. Entonces se forman como híbridos de vasos. Y esto no es solamente en las arterias espirales que están en la mucosa, sino que se ha visto que llegan hasta la zona muscular también. Y esto hace que estos vasos híbridos se transformen a vasos de gran diámetro y de baja resistencia. Dicho de forma sencilla, van a ser vasos con mayor luz y que puedan inyectar sangre con mayor presión, con mayor flujo, con mayor intensidad. A ver, ¿qué podría suceder si esto no ocurre de forma exitosa? Por supuesto que los vasos no van a tener este calibre, este flujo apropiado, esta presión, y vamos a tener complicaciones de hipertensión inducida por el embarazo. Lo llamamos, y está también en el año, preeclampsia o eclampsia. Estoy seguro que a algunos de ustedes les suena ese nombre porque algún familiar puede haber tenido presuntivamente preeclampsia o eclampsia o ha tenido eclampsia. ¿Por qué? Porque no es tan raro, es una complicación lamentablemente más o menos frecuente. La hipertensión inducida por el embarazo. Las causas son desde obesidad, consumo de sustancias, ¿no? Cigarrillo, etc. Pero eso es lo externo. Pero ¿qué ocurre en los tejidos? ¿No? En los tejidos está ocurriendo eso. Que no hay una buena diferenciación del citotropoblasto en relación a estas arterias espirales. Siguiente. Entonces, se va a requerir esta preeclampsia o sangre. Hay hipertensión con edema, con edema y proteinuria. Si pasa a continuar esta hipertensión, puede llevar a la eclampsia, de convulsiones maternas, y puede haber muerte materna y convulsión de muerte fetal. ¿No? Finalmente, cuando estamos sospechando de una preeclampsia, tenemos que hacer el diagnóstico definitivo y a veces también se programa para lo necesario, para terminar este embarazo, porque la gestación la que induce esta hipertensión. No hay pocas veces, también hay preeclampsia en el puerperio, pero habitualmente, haciendo necesario, terminando la gestación, ya se soluciona esta hipertensión inducida por el embarazo, que es diferente de cuando una mujer es hipertensa y está gestando, ¿no? Es absolutamente diferente, ¿no? Ahora sí, la circulación materno-placentaria, sabemos que la presión va a ser diferente, ¿no? Entre las arterias espirales que llevan una presión de 70 milímetros de mercurio, entre el espacio intervelloso hacia la placa radial de 90 a 10 milímetros de mercurio y en las venas umbilicales o en la vena umbilical 8 milímetros de mercurio, que es la sangre que va a ir hacia el feto. Vamos a ver cómo entonces es la circulación desde el feto hacia la placenta o de la placenta hacia el feto. ¿Ya? La placenta, por favor. Este es un esquema del sistema cardiovascular de un feto. Sobre cómo funciona, ya lo vamos a ver mejor en la clase de desarrollo del sistema cardiovascular, pero sí podemos señalar que, por ejemplo, como no hay ventilación
Entonces, esta circulación menor, hay una circulación menor y mayor. Entonces, esta circulación menor, con la que va supuestamente hacia los pulmones para que se llenen de oxígeno y luego distribuyan, no va a ser eficiente. Entonces, tiene que haber comunicación entre las aurículas para que pueda haber una mezcla de sangre que es fisiológica y que es adecuada para que la sangre que llega del exterior, ¿no?, que procede de la placenta, pueda distribuirse bien, ¿no?, y pueda llegar oxígeno a todos los tejidos. Entonces, la sangre con desechos, con CO2, van a salir del cuerpo por las arterias del cordón umbilical, ¿no? Entonces, el cordón umbilical tiene 3 vasos. 2 arterias, que son las que conducen hacia la placenta los desechos y el CO2, y luego que llega, ¿no?, por los vasos coriónicos, va a ser nutrida, va a ser oxigenada y retorna desde la placenta hacia el feto por la vena umbilical. Entonces, la vena umbilical contiene sangre rica en nutrientes y va a contener sangre oxigenada. ¿Sí? La siguiente. Y la placenta también va a producir hormonas, ¿no? La placenta de inicio no puede sostener el embarazo, porque para tener suficientes cantidades de progesterona va a pasar incluso hasta el 4º mes de desarrollo. Entonces, el primer trimestre o los primeros 3 meses de desarrollo, quien va a mantener el embarazo va a ser el cuerpo lúteo gestacional, ¿no? Factor de crecimiento de de la placenta. Y a propósito de eso, hacemos otro paréntesis. ¿Qué sustancia o por qué el cuerpo lúteo se hace gestacional? ¿Cómo sabe el cuerpo lúteo que tiene que seguir produciendo progesterona hasta que la placenta esté lista? Gracias a ti. ¿Cuál es la hormona que produce tempranamente el cortoplasto o el testosterona? Ahora le digo otra cosa. ¿Qué hormona o qué se busca cuando uno quiere saber si está o no está embarazado? La gonadotropina coriónica, ¿no? La subunidad beta de la gonadotropina coriónica. Entonces, este sincicio tropoblasto va a producir la gonadotropina coriónica, y esta gonadotropina, miren cómo se llama, gonado. ¿Qué es una gonado? Gonadotropina. ¿Qué es trópico? Desarrollo, ¿no? Entonces, va a ir a enviar mensajes al cuerpo lúteo y su estructura es semejante a la de la hormona de sangre folículo estimulante. Y entonces el cuerpo lúteo responde produciendo más progesterona y manteniendo la gestación. Entonces, ya a partir del 3er mes, 4º mes en adelante, ya la placenta así empieza a producir suficientes cantidades de progesterona para ella misma mantener la gestación. ¿Qué otras hormonas? Bueno, está ahí la gonadotropina coriónica, que es la que produce, la lactogenoplastocario, folículo estimulante, la uterotrópica, etcétera, que también hay que está produciendo. Vamos a tener que el cordón umbilical va a quedar cubierto de ambos. Y si aquí tienen rezados, por ejemplo, del conducto talomesentérico, es por eso, porque ha ido desapareciendo y va a ir desapareciendo progresivamente. Y si acá encima tienen el interior de este cordón asas intestinales, es porque hay un periodo de desarrollo del tubo digestivo y que las asas intestinales tienen que salir de la cavidad y después van a retornar. Cuando vamos digestivo, lo vamos a ver mejor. Pero eso es perfectamente normal. La relación de las asas intestinales es fisiológica entre la 4ª y la 10ª semana de desarrollo. Bien. Bueno, el adeltoides también es un rezago evolutivo. Y ese adeltoides se oblitera el conducto vitelino y los vasos persisten y son rodeados por un tejido conectivo especial que se llama gelatina de Warren, que es rica en proteoglucanos y que permite mantener muy bien, ¿no?, sostener muy bien a estos 3 vasos.
es necesario que la cantidad de oxígeno, sobre todo, de nutrientes también, pero la cantidad de oxígeno sea permanente, sea en buena cantidad hacia el feto, ¿no? Segundos solamente pueden provocar la muerte y segundos también pueden provocar daños. ¿Qué tejido es el que se daña más a la falta de oxígeno? De todos los cuerpos. Ese que también cuando hay bastante CO2, necesita buena cantidad de oxígeno. Entonces, la disminución del aporte de oxígeno ocasiona daños, ¿no? Más en esos tejidos que están en desarrollo, en crecimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Algo que haya leído, que he escuchado, que he aprendido en otro lugar, que no he mencionado, que les parece importante? ¿Alguna curiosidad simplemente que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, vamos a ver cómo sería la formación o el desarrollo de la placenta cuando el embarazo es múltiple, o por lo menos es general. Hay gemelos que son fraternos. Esos gemelos son dicigotos. Es decir, dos ovocitos son fertilizados por espermatozoides diferentes. ¿Quién determina el sexo cuando hay una fertilización? ¿Ah? El espermatozoide. Entonces, aquí, cada uno de los espermatozoides puede ser del mismo sexo o de diferentes. Entonces, estos dos hermanos solamente están compartiendo la cavidad uterina en el mismo periodo de tiempo, pero se parecen lo mismo que cualquiera de nosotros a cada uno de nuestros hermanos formados. Entonces, lo habitual es que cada uno se implante en lugares diferentes y por lo tanto tenga su propia placenta y sus propias membranas. Pero también ocurre un tipo de hermanos gemelos en los que ha ocurrido que un solo ovocito ha sido fertilizado por un espermatozoide, pero por cosas que no se conocen bien, hay una separación en los primeros días y se hacen dos individuos. Se hacen dos células que empiezan a crecer. Esto puede ocurrir, ya lo vamos a ver en un momento, en diferentes días en las primeras semanas, en las primeras 2 semanas de desarrollo. Entonces, lo típico en estos, o lo más frecuente, es que tengan una sola placenta, pero que cada uno tenga su propia membrana amniótica. Esto ocurre en los monocigotos. Bien. Entonces, en estos monocigotos, el 90% de los embarazos gemelos monocigotos, la división del cigoto se produce entre el 4 y el 7º día. Y, por supuesto, después de la fecundación, después del 7º día del desarrollo. Comparten la misma placenta, pero cada uno tiene su propia bolsa amniótica. No es lo... Sí. En el caso de la permeabilidad del óvulo, cuando un espermatozoide cambia la permeabilidad de los receptores que hay. Los ZP. ¿Y cómo es posible que entren dos espermatozoides con diferentes membranas o receptores membranas? Ya. Regresa a la cosa anterior. Ya, ahí no. Decimos que si son dicigotos, son dos ovocitos diferentes y cada uno es fertilizado por un espermatozoide independientemente. Podrían ser 3, 4, 5, ustedes saben, pues es raro, que sucede también, ¿no? Cuando es monocigoto es que se ha fertilizado un ovocito por un espermatozoide. ¿Ya? Por eso es que el ADN nuclear es el mismo, por eso tiene el mismo sexo y por eso se les llama gemelos idénticos, porque tienen el mismo ADN nuclear. O sea, inicialmente eran una sola célula. Tienen 23 cromátides maternas y 23 paternas, ¿no? Que se han fusionado y hacen 45.
no es que son fertilizados por dos. ¿Ya? Ahora sí continuamos. Entonces, les dije que eso era más frecuente, el 90% entre el cuarto y séptimo día, pero puede ocurrir una división temprana, o sea, dentro de los 3 primeros días después de la fecundación. Y cada embrión entonces crecería dentro de su propia bolsa y formaría su propia placenta. Ahora ocurre otra cosa muy poco frecuente también, que son cuando ocurre entre el séptimo y el 13º día, o sea, durante la segunda semana. Y en este caso, ¿qué ocurre en el embrión entre la séptima y la segunda semana, entre el 13º día? ¿Qué está ocurriendo? Se está acercando a este periodo de estrocisto, que es unilaminar y se está haciendo ya bilaminar, ¿no? En la primera semana es unilaminar, en la segunda semana es bilaminar. Y se está iniciando la formación de la unidad. Entonces, en ese periodo, entre el séptimo y el 13º día, allí es que ocurre esta división, es muy poco frecuente, y en este caso la placenta y el amnio sería el mismo, o sea, compartirían la misma bolsa amniótica. Aquí, cuando ocurre tardíamente, es que tenemos 2 siameses. Claro, porque como la división es tardía, entonces pueden compartir parte del tejido cerebral. ¿No? Entonces, esto es bastante importante. Ahora que eso es lo último. Sí, a ver. Ya, entonces, claro, lo que sí podría suceder es que cuando estos embarazos, sea lo más frecuente y lo más raro, porque a veces cuando hacemos ecografía, ¿no? Esperamos una respuesta y vemos que es gemelar, lo más frecuente, si están separados, es que sean disigotos, pero no es absoluto tampoco, ¿no? Lo más frecuente, si están cerca, es que sean monocigotos, pero tampoco es absoluto. ¿Por qué? Porque pueden implantarse de diferentes maneras. Lo que tenemos es una frecuencia, ¿no? Que es mayor o menor en algunos casos. ¿Ya? Y hemos dicho esto, son los siameses cuando están unidos en este caso, ¿no? En este último caso, que son monoamnióticos y monocoriónicos. Para terminar, en nuestra... Bueno, a lo largo de todo el tiempo, pero ahora creo que viene siendo más común. Llegar a la gónada, si esta célula germinativa tiene el sexo masculino, esta gónada se va a convertir, va a diferenciarse en un testículo. En caso que no estuviera presente este cromosoma ahí, esta gónada no se diferenciaría el testículo, por lo tanto va a diferenciarse en un ovario. ¿Ya? Vamos a continuar. Les pido, por favor. Bueno, entonces, en el nacimiento, el testículo está poblado en el interior de los túbulos seminíferos va a tener estas células, que son las células germinativas primordiales, que van a dar origen a los espermatogonios. Los espermatogonios son las células madre de los gametos y pueden dar origen a muchos otros espermatogonios a lo largo de toda la vida. Por eso es que los varones son fértiles a lo largo desde que inicia su vida, digamos, reproductiva, ¿no? Con la pubertad, y luego van a ser fértiles hasta el fin de sus días normalmente, ¿no? Porque tienen estas células que son las células madres, las espermatogonios. Esa es la primera diferencia con las mujeres. Las mujeres, los ovarios van a tener las células germinativas primordiales, el ovogonio, y estos pasan a ser ovocitos primarios. A partir del 7º mes, más o menos todo el ovario está poblado de ovocitos primarios, ¿cierto? Por eso es que no hay células madre, por lo tanto no pueden seguir circulando otros ovocitos y otros gametos femeninos de los que ya están determinados. Incluso en el nacimiento ya han iniciado la primera división meiótica y la culminan cuando inicia el ciclo del hipotálamo hipoficiario
gonadal. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Si no, me dicen y lo hacemos despacio, y lo explico bien. Porque lo que estoy mencionando es lo que se supone que ya sabemos sobre el ciclo femenino, ¿no? Entonces, voy a dejarme llevar por lo que dicen sus rostros y voy a explicar el caso. Tenemos el embrión ya tercera semana, miran las células, empiezan a llegar a la quinta, si está el cromosoma Y, empiezan a formarse las estructuras de un testículo y se forman los cordones y van hacia la médula de esta tercera gónada. Por eso los túbulos seminíferos se encuentran en la médula y por fuera hay una adventicia. En cambio, si son estas células germinativas, tienen solamente cromosomas X, entonces no van a tener esa primera cubierta de células corticales y por lo tanto van a desaparecer esas células y se quedan en la periferia, en la corteza. Por eso en el ovario encontramos los ovocitos en la corteza, ¿no? Los ovocitos van a, primero las ovogonias van a dar origen a otras ovogonias y van a irse multiplicando, aumentando el número y también el tamaño. Pero después, alrededor del séptimo mes, empiezan la primera división meioide. Y hay un factor que es una sustancia inhibidora de la meiosis, ¿no? Que es producida por estas células folliculares que hace que se detenga la meiosis. ¿En qué fase se detiene la meiosis? Entonces se detiene, y hasta qué momento se detiene, se va a detener. Después del nacimiento, pasan algunos años, hay suficiente ganancia de peso, maduración de las estructuras del cuerpo, y de pronto hacia los 10, 11, 12 años, inicia el funcionamiento de ese eje semejante, hipotálamo, hipófisis, gónada. ¿En qué consiste? En que el hipotálamo empieza a producir la hormona liberadora de las gonadotrofinas, o las siglas en inglés GnRH. Y esta GnRH va a ir, ¿no? Y va a ser captado ese mensaje por un grupo de células de la hipófisis anterior para que la hipófisis anterior produzca hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Le han puesto sus nombres para que nosotros los recordemos, porque la folículo estimulante se encarga de estimular los folículos, ¿no? Y la luteinizante, pues del cuerpo lúteo, ¿no? Así, fácil. Entonces, la folículo estimulante era la que hacía que los folículos empezaran a desarrollar, a madurar. Algunos de ellos se reclutaban, sabemos algunos por qué sí, otros no, pero cada mes empezaban a crecer entre unos 15, pero habitualmente solamente uno maduraba. En este desarrollo de los folículos, estas células de la granulosa producían unas hormonas. ¿Qué hormonas son estas? Que se producen por los folículos. Los estrógenos. Todos los estrógenos van a ser producidos, no todos, pero los estrógenos van a ser producidos allí en esas células de la granulosa o esas células foliculares de los folículos. Y luego ocurre la ovulación cuando sale el ovocito secundario, ¿no? Porque el ovocito, no sabemos que era el ovocito primario, que se detenía, la meiosis, terminaba gracias al estímulo de la hormona folículo estimulante con los estrógenos, culminaba la primera y empezaba la segunda meiosis. Y esa segunda meiosis es la que ocurre en este ovocito en la ovulación, ¿no? Este ovocito que está correspondiendo a un folículo maduro de grado. Sale el folículo como folículo secundario. ¿Y cuándo se convierte en óvulo? Solamente si es fertilizado. Entonces, una mujer a lo largo de su vida, ¿cuántos óvulos tiene? De acuerdo a cuántos embarazos o cuántas gestaciones ha tenido, ¿no? Ese es el número de óvulos que logra tener una mujer. ¿Ya? Entonces, sale fertilizado y ustedes saben lo que sucede, ¿no? Entonces, este tejido que quedaba después del folículo de Gram es abandonado, digamos, sale el ovocito secundario y el tejido que queda
ese se va a convertir en el cuerpo lúteo, que recibe estímulos de la hormona luteinizante para que produzca progesterona y prepare el endometrio por si acaso hay una implantación, ¿no? En caso de una implantación, se produce por parte del blastocisto gonadotrofina coriónica y esa va y le manda mensajes al cuerpo, persiste, continúa, ¿no? Y entonces sigue produciendo progesterona. Y si no hay esos mensajes, que es lo más frecuente, deja de recibir estímulo, por lo tanto va desapareciendo progresivamente, se va atrofiando y se convierte en el cuerpo albicans, en el cuerpo albicans. Como hay disminución de la cantidad, ya no hay estrógenos, ya no hay progesterona, entonces ¿qué pasa? El endometrio ya no tiene sustancias tróficas, por lo tanto hay isquemia, se produce apoptosis también y hay estreñimiento y se inicia otro ciclo endometrial, ¿no? Porque inicia la menstruación. Entonces, ya quedamos, espero claro. ¿Alguna pregunta, algo que de repente en relación al tema que estamos revisando, que hayan visto en el pasito que no hayan entendido, que no sepan, que podemos aprovechar ahora y conversar? Seguimos entonces con la gametogenesis masculina y las diferencias, porque teníamos también igual el hipotálamo empieza a producir hormona liberadora de las gonadotrofinas. ¿Qué hace? Con la hipófisis anterior se produce hormona folículo estimulante y luteinizante. Y estas van por todo el torrente sanguíneo. Pero hay un lugar en que tiene su blanco, donde es su diana con su objetivo, que puede leer este mensaje, ¿no? Y de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante se encuentran en las gónadas, ¿no? De la hormona luteinizante son las células intersticiales o de Leydig. Para recordar, también empieza con L, ¿no es cierto? Leydig recibe estímulos de la luteinizante. ¿Y cuál es la función de estas células intersticiales de Leydig? Van a producir la testosterona y esto va a hacer que en el cuerpo haya cambios, que son las características sexuales secundarias, ¿no? Y además de esa testosterona también va a actuar sobre las células de los túbulos seminíferos para que haya gametogénesis, es lo que nos interesa el día de hoy. Y por su parte, la hormona folículo estimulante estimula a unas células que están dentro de los túbulos seminíferos, que se llaman células de Sertoli. Sertoli con esto. Y el folículo estimulante con esto, para que lo recordemos, ¿no? Entonces, esas células de Sertoli van a permitir, junto con ese símbolo de la FSH y la testosterona que se produzca la espermatogénesis. ¿Ya? Van a enviar mensajes a las espermatogonias y facilitar que éstas empiecen a sufrir los cambios que son de la meiosis, ¿no? Primera y segunda meiosis que vamos a ver en un momento. Pero ¿qué más nos interesa aquí? Que las células de Sertoli van a producir una sustancia que se llama inhibina, que hace una retroalimentación negativa para la producción de FSH. ¿Qué es una retroalimentación negativa? Normalmente no. O sea, que evita que se produzca más, ¿no? Y la testosterona hace lo mismo sobre la hormona luteinizante y sobre también el hipotálamo para que ya no produzca tanta cantidad de NRH. Esto significa que hay una regulación de este eje hipotálamo hipoficiario hormonal, ¿no? Por eso, si una persona recibe de fuera hormonas, tiene que ser adecuadamente supervisada, ¿no? Entonces, tiene que ser supervisada, tanto para el caso de las hormonas femeninas, que son un tratamiento incluso para se llama ovario policístico, para evitar gestaciones, ¿no? En momentos que no se desea, y en los varones porque son hormonas para ser más poderosos, ¿cierto? Cuando hacen ejercicio. Pero tiene que ser supervisado o mejor no recomendado, ¿no? Porque miren, si viene de fuera y no hay que producirlo aquí, entonces estas células van a dejar de producir, pero se va a bloquear este eje, ¿cierto? Entonces por eso es que ocasiona trastornos. Y
Entonces, sin tantas cosas, aquí lo mismo, ¿no? La hipófisis va a estimular a las células receptores gracias a la folícula estimulante y la luteinizante estimula a las células de Leydig para que estas permitan que las células que van a dar origen a los gametos se conviertan en espermatozoides, ¿no? Esto con participación de la testosterona y de la inhibina que van a regular este ciclo, las espermatogonias son células que son diploides, son células madres y son diploides. Entonces tienen 46 cromosomas, como corresponden a un individuo masculino. Los cromosomas sexuales son X y están en el interior de los túbulos seminíferos. Dentro de los túbulos seminíferos hay espermatogonias y hay células receptoras. Estas espermatogonias hay de tipo A y de tipo B. Las de tipo A, eso sí lo han leído, estoy segura porque se han preparado buenos exámenes, los talleres, los estados estudiando. Las de tipo A qué van a dar? Tipo B. A otras espermatogonias, ¿no? De tipo A. ¿Cierto? Y también estas de tipo A pueden dividirse dando origen por mitosis y dar origen a las espermatogonias de tipo B, que van a dar origen a los espermatozoides primarios, ¿no? Entonces, así permite que estas células sigan dando lugar a más gametos. Entonces, estos espermatocitos primarios son diploides también, porque se han originado por mitosis o por diferenciación trófica también, y van a ser los que sufren la primera división meiótica. En la primera división meiótica resultan dos células, que son los espermatocitos secundarios, y cada uno de ellos tiene 23 cromosomas. Esta primera división meiótica es reduccional. Es reduccional porque de 46 se divide por 23 cada uno, entonces se reduce el número de cromosomas. Y luego de esto sufren otra segunda división meiótica, obteniendo de cada una de estas células dos células, ¿no? Entonces, esta segunda división es una división ecuacional porque vuelven a tener el mismo número de cromosomas. ¿Y cómo sucede eso? ¿Alguno me lo puede explicar rápidamente? ¿De dónde aparecen los cromosomas? Es una división meiótica. Ahorita lo voy a llamar a la doctora Ela. Pares de cromosomas, ¿no es cierto? Tenemos pares de cromosomas. En la primera queda uno de cada par y en la segunda división una cromátide para cada célula. Eso sí, mucho de forma sencilla, sí, ¿no? Entonces, igual tiene un número cromosómico de 23. Por supuesto, cada una de estas espermatocitos secundarios ha tenido uno del cromosoma X y otro del cromosoma Y. Y las células hijas, entonces resultantes, van a tener dos de ellas el cromosoma Y y dos de ellas el cromosoma X. ¿Y allí ya está listo para la fertilización o no? Todavía, ¿no? Una célula esférica, yo creo que ustedes lo saben desde primaria, todos lo saben, no está lista para la fertilización. Necesita ser móvil para poder llegar hasta la trompa y poder fertilizar. Entonces ocurre una transformación, ¿no? Una modificación morfológica o en la estructura que se llama espermiogénesis. Todo el proceso es espermatogénesis, pero el último proceso solamente de cambio en la estructura, en la forma, se llama espermiogénesis. Entonces, estas células para ser esféricas necesitan perder organelas como citoplasma, necesitan que el núcleo se desplace hacia una zona que va a ser la cabeza, y algunas enzimas condensen y se forman como una especie de membrana que será más pesado del núcleo para hacer pero yo era más ligero, claro. Entonces, con sus enzimas que van a ser importantes para la fertilización. Y luego el citoesqueleto también se estructura diferente para formar aquí los microtúbulos que van a formar la cola del espermatozoide. ¿Y de dónde va a obtener la energía? Del ATP. ¿Y el ATP en dónde está? ¿Quién lo va a producir? Las mitocondrias que van a estar aquí en la pieza intermedia o en el cuello, ¿no? Entonces,
Nosotros vemos en un testículo y vemos que en la parte externa o en la corteza va a haber tejido, digamos, conectivo, especializado, es una adventicia, una intrapendicia, y luego vamos a ver en la médula, vamos a ver varias de estas estructuras. Cada una de estas son los túbulos, cada uno de estos son los túbulos en el mismo. Y en un adulto, ¿no? O en un individuo de sexo masculino que ya ha iniciado la gametogénesis, vamos a ver así que tienen una luz. Si fuera de un niño o de un recién nacido que no ha empezado la espermatogénesis, no veríamos esta luz así, veríamos entonces cordones, ¿ya? Y en el interior solamente dos tipos de células, un recién nacido en un niño. No, estos serían las espermatogonias con las células de Sertoli. Pero aquí vemos que hay luz y vemos varios tipos de células. Yo sé que al inicio no se reconocen bien, pero después ustedes se van a dar cuenta. Y entonces todas estas células significan que ya ha empezado la gametogénesis. Entonces este es un testículo de un adulto. Entre uno y otro túbulo hay un espacio que está señalado que se llama intersticio, ¿no? Ese espacio intersticial lleva los capilares, los vasos, allí hay macrófagos, allí hay fibroblastos y están produciendo colágeno, ¿no? Elastina, etc. Todo lo que hay en el tejido conectivo. Esto es intersticio, tejido intersticial. ¿Para qué lo mencionamos? Porque allí en este intersticio es que se encuentran las células intersticiales de Leydig, ¿ya? O si quieren con más confianza, las células de Leydig. ¿En dónde se encuentran? Aquí, en el espacio intersticial. Es lo mismo. ¿Y cuál es su rol? ¿Cuál es su función? Producir testosterona. Esto si no lo van a hacer solamente, claro, lo hacen con mayor intensidad, con mejor calidad, cantidad y todo, a partir igual de que empieza a funcionar este efecto de la testosterona. Pero antes también, si no de donde un recién nacido tiene características masculinas, ¿no? Porque también se ha producido igual testosterona y se va a ir produciendo, ¿no? Eso hace que haya un comportamiento también masculino. No solamente somos hombres o mujeres en los genitales, ¿no es cierto? Todas las células de nuestro cuerpo hacen que seamos de sexo masculino o femenino. Y nuestro cerebro funciona diferente de los hombres y de las mujeres, ¿no? Felizmente. Bien. Entonces, tenemos aquí otra imagen igual, túbulos seminíferos. Los túbulos son las estructuras y el espacio intersticial. Dentro de los túbulos buscaremos todas las células de la serie de gametos, las células de Sertoli, y por fuera a las células de Leydig. Si hacemos un esquema, entonces la pared de un túbulo tendrá más o menos esa estructura, ¿no? En la parte superior, aquí en el lado derecho de la parte superior, ven la membrana basal de un túbulo y ven que cerca de la membrana basal hay unas células bien esféricas con un núcleo bien homogéneo y esas son las espermatogonias, que son diploides. Un poco más alejada de la luz vemos los espermatocitos primarios, que son células más voluminosas, ¿ya? Esas ya son células, además es un núcleo, como está en fase de diploteno, igual aquí, entonces se ve la cromatina que tiene en el núcleo disgregada, entonces se ven como gránulos, ¿ya? Y se ven más grandes. Y después tenemos un espermatocito secundario, que realmente no se diferencia muy bien, por eso no lo señalamos en la forma práctica. Y los espermátides, que son células esféricas o pueden ser células alargadas que están cerca al lumen, a la luz del túbulo. Estos espermátides, si son esféricos, son tempranos, y si son alargados, son tardíos porque ya están más cerca de convertirse en un espermatozoide, ¿no? Y por fuera, entonces vamos a encontrar por fuera del intersticio, vamos a encontrar a estas células que son poligonales, es decir, que pueden tener una forma más o menos esférica, cuboidal. Las que se ven como células por fuera, esas son células de Leydig, ¿ya? Porque hay otras que son alargadas, que son células musculares, digamos, que
ideas, y hay otros que son fibroblastos, pero las que se ven así, redonditas, más o menos poligonales, son las células de Leydig. Describir cómo encontraríamos a las células de Sertoli. Las células de Sertoli tienen un montón de funciones. Les digo dos que son más importantes y que no debemos olvidar, que son la función de sostén y la otra de nutrición, ¿no? Entonces, ¿cómo las reconocemos? Las células de Sertoli, que tienen esa función de sostén, su citoplasma va a anclarse acá en la membrana basal y va a estar nutriendo y sosteniendo entonces todas las células de esta serie espermática, de esta serie gametogénica. Lo que vemos allí, que dice célula de Sertoli, es el núcleo de la célula de Sertoli, que característicamente tiene una forma que observamos como triangular, ¿no? Con una base hacia la membrana basal y un vértice hacia la luz. Y ese puntito que vemos allí, ese sería el nucleolo de esta célula de Sertoli. ¿Alguno sabe de otra función de la célula de Sertoli? Hace un momento dijimos que producía inhibidor. Después, en el periodo aún de nacimiento, ya vamos a empezar su clase. Estas son todas las ideas decirles un poco también, ¿no? Cuando hagamos el desarrollo de los genitales antes del nacimiento, ustedes van a ver cómo las mismas estructuras están presentes en el hombre y en la mujer. Y gracias a que las células de Sertoli producen la sustancia inhibidora de Müller, en el hombre ya no se forma útero ni se forma tampoco trompas. ¿Ya? Entonces esa sería otra función de esa célula. Y otro, por ejemplo, ya un poco más actual, más del día a día, es que esta célula de Sertoli también tiene una función de barrera espermática, en la barrera hematoespermática. Evita que las sustancias va a llevar en nutrición a los espermatozoides, pero no permite que pasen sustancias dañinas a los espermatozoides. Cumple esta función lo más que puede, pero no hay que ser abusivos tampoco, ¿no es cierto?, con las sustancias que consumimos. Pero hay esta barrera y esta célula de Sertoli cumple esa función, ¿no?, para que sea exitosa la formación de los gametos. La siguiente. Ahora vamos a ver ¿Dónde la junto? cada uno. Por fuera decía, lo vamos a encontrar la proteína y después los túbulos, ¿no?, que son más o menos así, diferenciales. La membrana basal, aquí encontramos las células intersticiales o de Leydig, y aquí en el interior vamos a encontrar todas las células de la serie espermática. Pegadas a la membrana basal, estas células las vamos a yo creo que ustedes pueden distinguir, son más oscuras, ¿no? Esos son los espermatogonios. Un poco más lejos, los espermatocitos primarios, y aquí cerca del lumen, los espermáticos. ¿Siguiente? Esto es un espacio intersticial y las células que son abundantes, ¿no es cierto?, que vemos aquí, son las células de Leydig. En la periferia de este túbulo, por ejemplo, esa célula que está aquí, ¿no?, es una célula esférica, bien pigmentada, homogénea es un núcleo. Eso es un espermatogonio, como lo son, por ejemplo, esta es una membrana basal y estos son espermatogonios. Todos estos son espermatogonios. Están pegaditos en la membrana basal. Siguiente.
alejadas de la capa basal del núcleo, ¿no? O sea, de la periferia del núcleo. Y son células grandes, más voluminosas que todas las demás, y en el interior hay gránulos, ¿no? Entonces, esos gránulos son el núcleo de un espermatocito primario. ¿Cuántos cromosomas tiene un espermatocito primario? 46, ¿no? O el diploide. ¿Ya? Los espermátides los vemos cerca al núcleo, cerca de la luz. Aquí hay esféricos y aquí hay otros que son alargados, que prácticamente son espermatozoides, ¿no? Bien. Ahí vemos hacia la luz, por ejemplo, espermátides pero tardíos, porque ya son alargados, pero todavía no tienen diferenciado cuál es la cabeza, la cola, ¿no? Después tenemos aquí algunas células, como estas de aquí, más voluminosas, grandes, y con el núcleo con gránulos. ¿Qué célula será esta? Esta que está aquí señalada el espermatocito primario, ¿no? Y se señala con esa flecha roja aquí en la parte de bueno, más claro está la flecha roja de allá arriba, ¿no? De la izquierda que está señalando hacia el lado derecho. Se ve el borde, no se ve bien pigmentado y tiene un puntito, ¿cierto? Entonces, eso es una célula de Sertoli. Membrana basal, esas células que están aquí son espermatogónicos, ¿no? Bueno, podemos aquí identificarlas, son de tipo A y estas de tipo B, pero por decir espermatogónicos, como que están aquí pegadas, que son esféricas, que tienen el núcleo homogéneo, no nos vamos a equivocar. ¿Ya? Más alejadas, más voluminosas, con el núcleo así como con gránulos, ¿cómo se llama? Primarios, ¿no? Los espermatozoides primarios. Estas que están cerca de la luz, espermátides. Bueno, eso es todo lo que prácticamente no se ve. Aquí en el espacio intersticial lo vamos a encontrar. Aquí, esta célula. Gracias, siga. Está la membrana que no sé. Esférica, el núcleo de homogéneo. Espermatogonia. Y esta de acá. Es una célula de Sertoli, ¿no? ¿Ven? Se ve el borde y su nucleolo. Pero lo que estamos señalando, recuerden que es el núcleo de la célula de Sertoli, porque la célula está sosteniendo a la demás, ¿no? Ya se ve el espacio intersticial, ¿no? Y se están señalando aquí, en esta flecha, las células que son las células de Levy, y las otras dos flechas están señalando células de Sertoli. ¿Ya? Fíjate. Ahí se ve mucho más claro, ¿no? Podemos observarla. Primero, la posición, la ubicación que tienen en relación la membrana basal, la forma característica de las células, también, ¿no? La espermatogonia, la membrana basal, esférica, núcleo homogéneo, células de Sertoli, se ve el bordecito del núcleo, ¿no? Habitualmente la base es la membrana basal, el lugar que se hace la luz, se ve su núcleo. ¿No? Entonces, es reconocerlas y también recordar la función que tiene. Como esta de acá, por ejemplo, no vamos a confundir esta célula con el siguiente, ¿no? Se ven diferentes. ¿Ya? Disculpa que lo estamos poniendo varias veces, pero es que es diferente, mirarlo directamente. Y estoy segura que la primera vez
cada vez lo van reconociendo mejor. Y eso les hace un buen hábito, ¿ya? Porque eso lo mismo lo van a practicar con sus pacientes. Van a mirar a una persona entrar y solamente antes de saludarla, incluso van a poder identificar si es simétrica esta persona, si camina bien, el color de piel, la forma en la que está respirando, si tiene o no tiene temperatura alta o baja, etcétera, de cosas. Observación es algo que ustedes tienen que ir practicando, ¿no? Y lo van a hacer durante casi todas las cosas que van a tener, ¿no? Sí. Sí, es el núcleo de una célula de desarrollo. Esta no se ve tan bien, pero también. Y esta de arriba parece un reconocimiento primario, ¿no? Como lo que se está enseñando en la parte superior. Y esta de aquí abajo, un intermatodo. Ahí, todas las láminas están coloreadas con hematoxilina de bolsillo, ¿no? Algunas son fotos de aquí, de esta universidad o de otras, pero es lo mismo, ¿no? Hematoxilina de bolsillo, otras las hemos bajado también de internet porque se ven muy bien claras, pero vean que siendo hematoxilina de bolsillo o estando en el mismo, digamos, en el mismo microscopio, entonces pueden verse las láminas un poco diferentes. Aquí, por ejemplo, se está señalando también células receptores y aquí no se ve tanto en color, pero sí en la forma y en la posición que tiene en relación a las demás células, ¿no? ¿Ya? ¿Siguiente? Ya. Entonces, si no hay